Bueno, pues, ¿qué les parece si me ayudan? Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos de Dios, que realmente sea Él el que hable y pues Él transmita, ¿no?, lo que Él tenga, ¿no?, para cada uno de los que están aquí hoy y los que nos están viendo. Señor, yo te quiero pedir que tú hables, Señor. Señor, esta palabra, Señor, que transmita lo que tú quieres transmitir, Señor. Que no sea yo, Señor, sino seas tú, pues, tocando, Señor, corazones, Señor, y realmente confrontando, animando a las personas en la manera que tú ves que necesitan. Te lo pido, Señor, muévete en este tiempo, ayúdame a expresarme con claridad. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues como decía, siempre es un gusto, ¿no?, estar por aquí. La verdad que es un privilegio, ¿no?, cuando te dan la oportunidad de compartir en una iglesia. Y aunque, claro, somos dos de casa, ¿no?, o sea, todo centro de vida, pero yo entiendo que se está abriendo un espacio y pues me lo tomo muy en serio. Y por eso pues estuve orando, estuve pensando cuál podía ser la palabra. También lo estuve consultando ahí con Coque, diciéndole, a ver, ¿tú qué opinas también que sea? Y bueno, y llegué a pues la predicación actual. Se titula la predicación Cuidado con las is. Alguno me preguntó y dijo, ¿y eso qué es? ¿Por qué se llama así? ¿Qué te refieres? ¿De qué va? Bueno, pues habla literalmente de la letra I. Bueno, por lo menos como introducción. Es decir, no sé si pues hayan notado ustedes en gran cantidad de palabras del lenguaje español cómo empiezan con la I y al empezar por la I cambia el significado de la palabra. Esto viene pues del latín, donde el prefijo in pues significaba negación, ¿no?, o contrariedad. Es decir, le daba como un significado contrario al significado original. Y en el español, o en otras lenguas latinas, pues eso se ha cambiado. A veces es un i nada más, o sea, como en ilógico. A veces es un in, a veces es una ir, como en irresponsable. Una IM, etcétera, ¿no? Pero el punto es que al meterle esta I a la palabra, cambias el propósito original, el sentido original de esta palabra. Es decir, lo que tenía que ser o tenía que representar, o sea, se transforma, o más bien se deforma, a volverse lo contrario. Y esto es un poquito lo que yo quiero tocar a nivel espiritual. Es decir, ¿qué is se están presentando en tu vida? Que al aplicarlas a tu vida están transformando, o más bien diría yo, deformando el plan, el propósito, el lugar, las actitudes que Dios quiere que representes, que tengas, en la manera en que Dios quiere que te conduzcas. Son actitudes negativas que realmente entran y roban, o sea, rompen, o sea, mueven todo lo que era el propósito original. Repito, o sea, pues ya estamos hablando de una palabra como algo posible o algo responsable. Al añadirle este pequeño prefijo, le da un significado totalmente contrario, ¿no? Algo imposible, ¿no? Algo irresponsable. De la misma manera, ¿no? O sea, si está ahí, se te coloca en tu vida, y puede ser en un área o en otra, puede significar que algo que tenía mucho sentido, tenía un propósito que Dios quería utilizar para bendecirte, acaba convirtiéndose en algo que te aleja de Dios y te roba. Ahora, como pueden imaginar, si nos pusiéramos a enumerar todas las is que existen y han existido, nos podríamos tirar aquí todo el día. Entonces, pues como me dijo Coque que no puedo estar aquí todo el día predicando, decidí que vamos a tocar hoy 4. Entonces, 4 is, pues que te alejan de Dios, que debilitan tu carácter cristiano, que te roban el gozo, que te roban el propósito de Dios. Y estas sí son ignorancia, insensibilidad, indiferencia e incredulidad.
Podemos poner Primera de Tesalonicenses 5, del 21 al 23. Dice, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Examinadlo todo, valoraros. Ahorita vamos a tocar estas 4 I's. Tómenlas como una base. O sea, pero es una examinación donde ustedes tienen que valorar qué están representando, qué están permitiendo, o sea, cómo se están conduciendo, de manera que ustedes puedan decir al final de este examen, decir, ¿estoy cumpliendo con el carácter que debe tener un cristiano? O en algún momento, en algún lugar, con alguna justificación, pero he perdido realmente la vista, la cordura, la fe, de tal manera que ya no estoy comportándome como debería comportarse un cristiano. Entonces, punto 1, ignorancia. Aquí, la ignorancia que representa. Pues el que no conoce a Cristo, sus palabras, sus promesas, sus planes. Y si no conoces esto, no puedes vivir una vida plena, firme, como cristiano. Entonces, no se basta o no se vale con un momento emocional. Ay, yo llegué a la iglesia y rompí a llorar. Y ya, todo ha cambiado. ¿Y luego qué tienes que hacer con tu vida? No, pues llorar y quebrantarme, pero nunca voy a ningún lado. O sea, la ignorancia es algo que te impide, o sea, que se interpone entre tú y lo que Dios tiene para ti. Excepto básicamente en el caso de los niños, la ignorancia no es una excusa válida para cualquier situación, problema, tema que estés pasando en tu vida. Es una decisión de pasividad. Entonces, hablando de niños, ¿no? Es decir, si el tema de los niños, o sea, y la ignorancia, es decir, es alguien que por su condición de niño, porque apenas va empezando, porque apenas va creciendo, no sabe. Entonces, hay un margen ahí donde pues Dios permite decir, pues alguien tiene que aprender, ¿no? O tiene que recibir de parte de Dios. Y lo mismo pasa con alguien, lo que diríamos nosotros, un niño espiritual. Alguien que acaba de por primera vez llegar a Dios. Pero este margen es muy corto y muy pequeño. ¿Por qué? Porque incluso como bebés espirituales o niños espirituales, no es que llegamos sin ningún tipo de conocimiento. Llegamos sabiendo mayormente distinguir entre lo bueno y lo malo. Llegamos entendiendo cómo se espera que nos comportemos. Y cuanto más tiempo pasa, cuanto más tiempo pues hay desde ese momento donde tú dijiste, yo entregué mi vida a Cristo, y no hay realmente un fruto, no estás dando pasos, no te estás formando, no estás leyendo la Biblia, no estás queriendo crecer en tu relación con Dios, o sea, más ignorante te vuelves. Porque, o sea, eres alguien que no es que no sabías algo, es que estás decidiendo no aprender. Estás decidiendo no buscar de Dios. Estás decidiendo, o sea, que así con lo que has pasado, con lo que has vivido, con lo que actualmente eres, basta. Y eso es una actitud ignorante. El creyente, el cristiano que decide dejar de aprender, es alguien que abraza la ignorancia. Entonces no te ofendas, o sea, si tú te estás identificando, no te ofendas. Es una actitud y finalmente un pecado, si lo permites. O sea, entonces, y no es para juzgar a nadie, es para que puedas ser libre, para que podamos ser libres. Y se rompe tan fácil como decir, yo sí quiero profundizar mi relación con Dios. Yo sí quiero conocerlo más. Yo sí quiero leer la Biblia.
Ya no me voy a poner excusas, ya no me voy a poner a resistir, ya no me voy a poner raro cuando me diga mi discipulador, mi líder, mi pastor, hey, ¿y esto qué? Se rompe cuando te hacen una pregunta y no sabes contestarla y aprendes entonces cómo deberías haber contestado. Porque la primera vez, bueno, a ver, si llevas 10 años en la Biblia y no puedes contestar preguntas básicas sobre el Dios, pues andas mal, ¿no? Pero normalmente, o sea, se vale decir, tengo alguna parte de conocimiento que todavía pues no conozco, no estoy totalmente claro, o me agarraron en curva, todavía me estoy leyendo este libro de la Biblia y no me leí el otro. Entonces, pero si pasa una vez que te preguntan y tú no te formaste, no aprendiste y te vuelven a preguntar, ahí es donde tú abrazaste ignorancia y dijiste, no es mi problema. A mí no me importa, a mí no me interesa. Alguien que se conforma con lo básico, que vive de lo que otros repiten. O sea, bueno, ya me aprendí esa lección porque la han repetido 80 veces en la iglesia. Pero no porque estoy yo deseoso, apasionado, buscando que Dios hable a mi vida. Y eso es lo que tiene que ser la iglesia. Eso es lo que tiene que ser un cristiano. Si no tienes hambre de Cristo, si no hay un deseo así ferviente de conocerlo más y de aprender cómo Él quiere que tú vivas, algo anda mal. Vamos a leer Oseas 4:6. Ahí está. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Porque por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Pues ahí, un versículo que trata muy seriamente, ¿no? Como una consecuencia de alguien que no quiso aprender y que Dios lo quita. O sea, cuando tú no te preparas, cuando tú no te formas, no es que Dios dice, ups, pues ya no puedo hacer nada en Granada. Es que nada más no va a trabajar contigo. Va a buscar a alguien con quien sí trabajar. Entonces, no es tú el que estás siendo un tapón para Dios. O sea, es que tú estás perdiéndote de algo increíble que Dios puede hacer en tu vida. Entonces, la ignorancia, repito, no es solo falta de información, porque a todos nos puede faltar información de algo en algún momento. Es un desinterés por crecer y por aprender. Es vivir como si Dios no tuviera nada más que enseñarte, como si ya supieras todo. Y cada vez que tú te plantas en esta decisión de permanecer ignorante, o sea, tú vas a cometer errores en tu vida, vas a tomar decisiones que no están bien. Si eres responsable de algo, como cabeza de familia, como padre, vas a llevar a tu familia a un lugar que no es donde Dios quiere. Entonces imagínate a alguien que se muda a un país nuevo, pero se niega a aprender el idioma. A ver, al principio, pues medio, pues la salva, ¿no? Porque dice, bueno, pues con gestos y señas, pues sobrevivo. Pero qué incómodo se vuelve, o sea, y qué limitante se vuelve, o sea, porque vas a tomar mala decisión tras mala decisión, va a ser engañado con facilidad y el diablo te va a engañar. O sea, entonces así es el cristiano que no conoce la palabra de Dios, que no tiene una relación con Él. El diablo te puede vender cualquier cosa, porque pues de todas maneras no conoces la Biblia. O sea, ahí el mundo dice cualquier frase que suena cristianoide y dices, ay, sí, qué bonito, yo soy de esos. Y si leyeras la Biblia dirías, no, eso está mal. Entonces, oímos, ¿no? O sea, hoy en día mucho ha sido que, pues, ay, Dios no juzga, ¿no? Dios no le importa lo que tú hagas, todo es amor. No, Dios te ama sin importar la circunstancia, pero Dios te pide que cambies. Dios te pide que cambies, que te arrepientas, que ordenes tu vida. Entonces, cuando no conoces a Dios, cuando no conoces su palabra, te vuelves vulnerable también a que Dios te utilice para afectar tu vida, la vida de tus familias, de la gente alrededor tuya. La ignorancia también puede nacer del orgullo.
Esto no es solo para el nuevo que no quiere aprender. Esto es también para el que lleva aquí años y años en la iglesia y que ya se ha leído la Biblia y qué tal, pero de repente un día decide, pues ya es suficiente. Ya aprendí. ¿Ya qué más tengo yo que aprender? Pues ya me leí la Biblia 2 veces. Yo ya me leí los libros o yo ya fui al curso de líderes y de repente un día se mete un espíritu de, pues eso, de ignorancia, donde digo, ya no necesito aprender más. Ya no necesito que la gente hable mi vida, ya no necesito crecer en relación con Dios. O sea, y entonces se vuelve muy problemático porque estas frases son peligrosas. En el reino de Dios, Dios levanta al que se humilla. O sea, al que está humilde, al que está dispuesto a aprender, al que está dispuesto a sacrificar, al que toma su cruz cada día. Entonces, y si tú empiezas a sentirte que ya lo sabes todo, que ya controlas todo, que ya dominas, cuidado. Cuando decidimos vivir en ignorancia, le estamos diciendo a Dios que no tenemos nada más que aprender de Él. Que Él ya no necesita intervenir, que ya no nos interesa su palabra, que no nos interesan sus planes, que no nos interesa aprender cómo ser útiles más allá de lo que hacemos actualmente. O incluso empezamos a justificar pecados, ¿no? Porque decir, es que yo no sabía que eso era pecado, no sabía que tú querías que yo hiciera esto, Dios, no sabía que esto tú lo veías mal, entonces pues no pasa nada, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. La ignorancia no nada más es un estado donde dices, bueno, es que pues acabo de llegar y no sé. Porque todos podemos estar ahí en un momento u otro dependiendo de cuál sea el tema. Es una actitud que tú abrazas, un espíritu que entra sutilmente al principio y va tomando lugar hasta que ya no quieres seguir buscando de Dios, aprendiendo, formándote, yendo más. ¿Cuántos quieren quedarse así? Ah, qué bueno. De repente cuando haces una de esas preguntas y alguien anda dormido dice amén. Hay que buscar de Dios. Hay que realmente aprender de Él. Tiene mucho que enseñarte. Toda la vida no es suficiente para aprender todo lo que Dios tiene para enseñarte. Entonces nunca puedes perder este interés, este deseo por seguir buscando de Dios. Lo contrario a la ignorancia es pues este deseo de sabiduría, de conocerlo, un anhelo por estar realmente conectado con Dios, recibiendo lo que Él tiene para ti. Una iglesia que tiene a estas personas es una iglesia, donde Dios puede obrar, donde Dios puede levantar, donde Dios puede tocar la vida de personas ahí fuera. Porque todos nos estamos equipando, preparando, aprendiendo para lo que Dios tiene. Y realmente, repito, Dios transforma, Dios obra, Dios se hace presente de una manera que tú ni te imaginas. Pero tienes que abrir tu vida y estar buscándolo constantemente. Porque tampoco se trata de saber por saber. Es aprendo para obedecer a Dios, para descubrir sus planes y sus propósitos. Porque Él es fiel y yo sé que Él me va a bendecir. ¿Amén? Ahora sí. Bueno, muy bien. Entonces, punto 1, ignorancia. Punto 2, insensibilidad. Cuando solo te ves a ti. Una forma de egoísmo, donde tú nada más tienes tu mirada puesta en ti mismo. Ya sea consciente o subconsciente, pero pierdes la capacidad de ver el dolor, la necesidad de otros. Tu enfoque está en ti, en tus logros, en tus problemas, y no ves lo que hay alrededor tuya. Dejas de ver incluso cómo tus decisiones afectan a los que están alrededor tuya. Vamos a leer Mateo 24:12.
Y dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Cuando crece esta actitud de egoísmo en nosotros, nos vamos enfriando. Nos volvemos cada vez más fríos. En vez de estar siendo alguien que representa a Dios dignamente y que trae, comparte, refleja el amor de Dios, el que Él puso en nosotros, en la vida de otros, somos como agujeros negros que nada más tragan y tragan y tragan y solamente para sí mismos. Un cristiano insensible es una contradicción. O sea, porque un cristiano no debe existir como alguien insensible. Y con sensible no me refiero al que le hacen así y dice, ¡ah! Al que le dicen, hey, tienes que arrepentirte y se pone a llorar. No, pobrecito yo. Al que le dicen, hey, estás mal y se pone así, bien dramático. Eso no es sensible. Eso es aquí alguien, llorica, diríamos, quejoso, que se victimiza. Alguien sensible, alguien en quien Dios se mueve, es alguien que está atento a su voz, que ve con quién Dios quiere que se trabaje, que entiende, lo que está ocurriendo alrededor suya, cómo sus decisiones afectan a otros, que ve la necesidad que hay en la iglesia. Gente en quien Dios puede confiar, porque le tienen discernimiento, porque están conectados con Él. Entonces, la insensibilidad se manifiesta cuando dejamos de actuar de esta manera, cuando nos preocupamos solo de nosotros mismos, cuando oramos solo por nosotros. Señor, es que yo necesito, yo estoy, mi problema, mi situación, mi necesidad. Entonces, fíjate en mí, Dios. Ve lo que yo necesito. ¿Y los demás qué? Decides que si no te afecta, no te importa. Repito, a lo mejor en algún momento apartaste la mirada, pero cuanto más tiempo pasa es que ya ni lo ves, porque te ciegas, te enfrías. Pongo un ejemplo. En el cuerpo humano, cuando una parte pierde sensibilidad, puedes hacerte mucho daño. Si tú, por ejemplo, metes la mano en una llama y no sintieras nada, pues te la estás quemando y no te das ni cuenta. Si tú no estás sintiendo nada, pues a lo mejor también das un codazo a alguien y tú te haces daño y haces daño al de al lado, pero tú no sentiste nada. De hecho, hay una enfermedad, muy conocida, y además está en la Biblia, conocida como la lepra, que trata de eso. Además de que causa unos daños por sí sola, pero una de las características así más conocidas, por la que tiene notoriedad, ¿no? La lepra, es porque pierde sensibilidad. Entonces, estas personas se van haciendo heridas una tras otra, y como no sienten nada, no se dan cuenta. Entonces, muchas veces, para cuando ya se evidencia o se dan cuenta de la herida, ya a lo mejor pues hay que retirar partes de la piel, es mucho más grave, ya se han infectado, ya ha causado unos problemas mucho más graves. Entonces, ¿qué pasa? Si tú actúas con insensibilidad, te vuelves como el leproso. El diablo está atacando tu vida y tú ni te estás dando cuenta. Está intentando colar mentiras, está intentando tocar áreas de tu vida donde estás débil y no te estás dando cuenta. Está tocando a tu familia, está afectando sus vidas, está afectando tu iglesia, está afectando tu comunidad y tú no te das cuenta. No podemos ser insensibles. Esposos que no ven a sus esposas como vaso más frágil. Da igual, pero el Señor no se lo ha dicho con mal punto.
Esposas que no respetan a su esposo. Bueno, pero si yo tenía la razón. Sí, pero es tu esposo, respétalo. Padres que no conocen el corazón de sus hijos, no saben lo que está pasando, no les importa, preocuparse, decir, ¿qué estoy causando yo en la forma en que yo lo estoy tratando? Hijos que no honran a sus padres. Y así podríamos poner muchos ejemplos, pero te vuelves insensible. Ahora mismo estábamos hablando, Coque y yo, de una temporada donde empecé yo a hacer tonterías en mi vida, cuando yo vivía en Chicago, y justo ahora mencionando, ¿no? Pues hijos que no honran a sus padres, o por lo menos que los mantienen muy preocupados. Cuando estaba yo en Chicago, me acuerdo que en mi cabeza, es que te digo, son estas valoraciones que uno hace cuando se vuelve eso, ignorante y además insensible, ¿no? Dije, como estoy yo aquí viviendo la vida loca, porque es la verdad que estaba yo alejándome de Dios, digo, pues si no les contesto a mis padres, pues no les tengo que mentir. Y entonces no les contestaba. Entonces qué feo, ¿no? Estaban preocupadísimos. Y yo, bueno, pero si así no les tengo que mentir. Entonces, como una insensibilidad total, decir, no te das cuenta del daño que estás causando. No te das cuenta de lo grave que estás tú también para llegar a este tipo de ecuación, conclusión. Hay que tener cuidado, porque se mete de manera sutil. Con pequeños momentos donde decir, bueno, tú primero. Ocúpate de ti primero. Pon orden en tu vida primero. Haz las cosas que tú necesitas. Y es válido, es válido decir, si yo acabo de llegar a Dios, o acabo de poner orden en mi vida, o acabo de, necesito un tiempo para terminar de ordenar, terminar de sanar, terminar de tocar a lo mejor alguna raíz ahí oculta. Pero, esto no es un tiempo indefinido. Dios se supone que está transformándote. Dios se supone que está obrando en tu vida. Eso de que estoy, dirían, en el banquillo, ¿no? Eternamente, no vale. De que siempre mis problemas son los únicos que existen, de que siempre soy yo al que están tratando mal, de que siempre soy yo el que necesita servicio, ayuda, atención. Está mal. Más bien es que tú te has estado resistiendo a cambiar y además eres un insensible. Que no quiere ver que estás perdiendo el tiempo de personas, que no quiere ver que estás arrastrando a tu familia a un lugar que no tienen que estar. Hay que romper con la insensibilidad. No te acostumbres a vivir para ti mismo. Nosotros creemos que Dios tiene lo mejor, pero hay que ser sensibles a su voz. Hay que conocer qué es lo que Él quiere. Que Él renueve nuestra mente, que Él renueve nuestro entendimiento y que podamos ver las cosas como las ve Él. Porque puedes perder tu sensibilidad a la voz del Espíritu Santo. Al dolor del prójimo, de la persona que está más cercana a ti. Hay gente, literal, que pierde totalmente la sensibilidad de su propio esposo, su propia esposa, de cómo están, qué está ocurriendo en sus vidas. Entonces, finalmente, si tú perduras en una insensibilidad, ya cuando Dios te está dando una alerta roja, decir, ¡hey! Que ya estás al borde del precipicio, ya ni eso escuchamos. Y es donde, hay necedad y acabamos haciendo tonterías muy grandes que nos causan mucho daño a nosotros y mucho daño a la gente que más nos quiere. Cuando crece la insensibilidad, va ganando el diablo, porque te has vuelto sordo, ciego y en general un leproso que le pueden hacer lo que sea, le pueden vender lo que sea y no se da cuenta
porque ya no tiene una conexión con Dios y porque ya no hace caso a lo que le dice la gente alrededor suya. Dios quiere a cristianos con discernimiento. Discernimiento, la capacidad de ver las cosas tal y como son. De detectar el espíritu que hay en alguien. De ver la necesidad de las personas. Atentos a su voz, atentos a su llamado. Dice la Biblia, ¿no? O sea que las ovejas conocen la voz del pastor. Entonces hay que conocer la voz de Dios. Una iglesia, una vez más, donde esto ocurre, donde hay gente hipersensible a Dios, a su voz, a sus planes, a su propósito, hipersensible a la necesidad de los demás, y empezando por los más cercanos a ti. Es una iglesia donde Dios está haciendo grandes cosas. Donde el Espíritu Santo habla, donde hay milagros, y realmente nos volvemos un ejemplo y un lugar donde otros van a llegar y decir, aquí hay algo distinto. Aquí Dios sí se mueve. Aquí Dios sí habla. Hay que tener un corazón dispuesto, una escucha activa, constantemente estar en oración. Y tampoco es una de las razones, no es la única, pero por las que podemos volvernos insensibles también puede ser por ignorancia. Entonces hay que conocer cómo Dios habla para que no nos vendan frases, no nos vendan mentiras, no nos vendan cualquier cosa que no venga de parte de Dios. Entonces, segundo punto. A ver, de nuevo. Segundo punto. Insensibilidad. Muy bien. Tercer punto. Indiferencia. Dice, ay, eso es casi lo mismo. No, no lo es. La indiferencia es distinta a la insensibilidad, porque el insensible es el que no ve el problema, o sea, no lo entiende, o se rehúsa a verlo, ¿no? A veces también es activamente evitar. Pero el indiferente es el que sabe y no hace. El que sabe lo que está mal y no hace nada. Es ver el pecado, es entender el problema, es entender lo que está ocurriendo, es entender lo que Dios te está pidiendo y decir, no quiero. Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es, horrible. Porque además a veces se disfraza, pues como hasta de madurez, ¿no? Una pereza espiritual donde dices, ay, es que yo ya estoy metido en muchas cosas. Es que yo ya tengo planes, es que yo ya sirvo en esto, es que yo ya hago no sé qué. Y estoy viendo un problema enorme. Estoy viendo cómo está a punto alguien de liarla. Estoy viendo, cómo alguien necesita una palabra de ánimo y digo, no, porque no es mi problema. ¿A mí qué me importa? Porque eso no me afecta a mí. Está el ejemplo, no lo voy a leer entero, pero, el ejemplo del buen samaritano. ¿Quién se acuerda de esa historia? ¿Ves? En los que se la acuerdan y se la saben muy bien, los que no, bueno, no voy a decir que son ignorantes porque no sé cada caso de cada quien, pero apréndanselo. Es la historia donde, un samaritano que, pues, en ese momento había mucha, pues, contienda, ¿no? O diferencia, ¿no? Con el pueblo, pues, de los hebreos, de los judíos, pues cae y es herido, ¿no? Perdón, un judío cae y es herido. Y entonces pasa un sacerdote y un levita, que son dos representativos de las personas que técnicamente más comprometidas estaban con Dios. Digo técnicamente porque luego Jesús los llamó hipócritas, más de una vez. Pero, en teoría, son los que más conocían la palabra.
son los que más sabían de Dios, entendían cómo debían actuar, cómo debían obrar. Y al ver la necesidad de una persona, y no estoy hablando de una necesidad de decir, hey, bueno, pues tengo un poquito de hambre, ¿me invitas? Hablo de alguien que se había caído, se había dañado y que probablemente iba a acabar muerto si no se le atendía. Dijeron, no, porque lo mío es más importante. Porque lo que yo estoy haciendo es más importante. Y lo peor de todo, usando a Dios como una excusa para no ayudar a otro. Y llega el samaritano, que debería ser el que más repudiara, el que más disgustado estaría de ayudar, y el que se ofreció. Y él puso su tiempo, puso sus recursos para ayudar a esta persona desconocida. Entonces, ellos sabían la ley, conocían la verdad, pero decidieron no hacer nada. ¿Cuántas personas conoces que dirías, ay, están súper comprometidos, son devotos, que no faltan ni un domingo? A lo mejor estás hablando de ti mismo. Yo sé que en Granada no pasa esto, pero... Entonces, y que realmente dirías, no, es que son los que más están conectados con Dios. Y en momentos donde alguien ha estado hecho polvo, alguien ha necesitado, alguien dice, por favor, ayúdenme. No han querido. Han dicho que había algo más importante, que había algo que, a ellos les interesaba más. Y dejaron al otro tirado en medio del camino. Entonces, ¿en qué momento empezamos a creer que a Dios no le importa la gente? O que a Dios le importa más cualquier actividad ritualística, tradicional, servicio así, superficial, que el poner nuestra vida, por otros. O peor, ¿qué tipo de arrogancia empieza a haber en nuestro corazón que nos creemos que nuestras vidas y nuestros planes, por ser cristianos, son más importantes que las de otras personas? No es así. Y si tú estás pensando esto, es que o tu plan nunca fue de parte de Dios, o en algún momento lo convertiste en un plan tuyo y dejó de ser de Dios. Todas las cosas que hacemos son para representar a Dios, si es que somos cristianos. Entonces, si en tu caminar tú estás notando que hay indiferencia, entonces algo anda mal. Y ojo, con eso no quiero decir que todo el mundo tiene que hacer todo. ¿Ok? Por eso tenemos diferentes áreas de servicio, por eso tenemos gente que se mete en un lugar, ahora misioneros que salen, gente que se queda, hay de todo, ¿no? Somos un cuerpo, habla la Biblia, y tenemos funciones distintas. Pero hay una diferencia entre decir, hey, aquí me estoy enfocando, y entre ser indiferente a la necesidad de los demás. A ser indiferente a cualquier plan que no me convenga a mí. De la misma manera que en el caso de la ignorancia y la insensibilidad, la indiferencia se manifiesta de manera sutil y va penetrando tu vida. Y justamente, como estaba diciendo ahora, empieza con frases como, pues yo no puedo con todo. Pues es que eso no es mi llamado. Es que ahora mismo tengo otras prioridades. Y hay que tener mucho cuidado, porque utiliza el diablo algo que puede ser verdad en parte para colar un espíritu de indiferencia. Sí es verdad que no se puede hacer todo. Sí es verdad que cada quien tiene llamados distintos
Y sí es verdad que hay que tener prioridades. Pero eso no es una excusa para ser indiferente. Para dejar pasar lo que sea que no me convenga a mí, o que no me sirva a mí, o que yo considere que no es importante. Si no puedo o no tengo el tiempo, entonces busco a alguien que sí. Por eso somos un cuerpo, por eso hay mucha gente. Entonces, la indiferencia es cuando te da igual. Hay temporadas donde uno puede descansar, donde uno puede sanar, donde uno se tiene que enfocar en algo. Pero si tú te das cuenta que has vivido una temporada ya muy larga de estarte justificando cada vez que te piden, hey, ¿por qué no estás haciendo más? ¿Por qué no hay fruto en tu vida? ¿Por qué no se está dando algo? ¿Por qué no veo a Dios? A lo mejor tienes que valorar si has estado siendo indiferente a este llamado y a esta necesidad que hay en tu iglesia y en tu entorno. Aquí, hoy, la iglesia de Granada y las de España están porque no hubo indiferencia en el corazón de mi padre. Algunos pues ya lo conocerán, creo que la mayoría. De hecho, estuvo de visita hace poco. Mi padre es Luis Agarra. Entonces, a él cuando empezó a visitar España, cuando empezó a moverse por estas zonas, estas tierras, le decían, España es la tumba de los misioneros. Aquí es que no quieren creer. Es que no, están muy duros, esto es una tierra seca, o sea, aquí no se puede. No pierdas el tiempo. Y él dijo, no, Señor, tú dame. O sea, no necesito muchos, dame unos pocos que estén dispuestos a sacrificar. Que ellos mismos tampoco sean indiferentes a justamente que sí puede haber dificultad alrededor, pero que se necesita a Dios también aquí en España. Y entonces, aquí estamos, hoy, en esta iglesia, iglesias en Málaga, en Motril, en Alicante, en Valencia, y seguimos creciendo. O sea, aquí ya, te digo, ¿cuánto llevan que se han mudado a este local y ya están pensando, ¿y cómo le vamos a hacer cuando crezcamos? O sea, porque no hubo alguien indiferente. Entonces, ¿qué van a estar diciendo dentro de 20 años? O sea, porque hoy tenemos una iglesia aquí en Granada que no es indiferente a lo que está ocurriendo alrededor. O sea, cuando el fuego se está apagando en tu iglesia, en tu familia, en tus hijos, cuando las circunstancias se están poniendo raras a tu alrededor, el que se levanta y dice, yo aquí estoy, Señor. Dios obra a través de esta persona. Y el que se quita en medio por indiferencia, Dios se lo salta. Una y otra vez vemos ejemplos de cómo Dios, no es indiferente. El ejemplo de la oveja perdida. Dice, deja el rebaño para ir por la perdida. Entonces, que nadie te venda, que no tú aquí seguro, dentro de la iglesia, olvidado, alejado del mundo, es como Dios te quiere, porque no es real. Dios no quiere a un cristiano o una iglesia indiferente. Quiere gente apasionada por predicarle a otros, dispuestos a sacrificar, dispuestos a arriesgarse, y que realmente, y nunca venga mejor esta diferencia, es decir, sean diferentes a lo que el mundo quiere vender. Una vida que se mueve por fe y que responde a la necesidad, aunque eso a veces te incomode, te saque de tu zona de confort. ¿Amén? ¿Hasta aquí todos bien? Entonces, vamos a repasar. Primero es, segundo, tercero y punto 4, incredulidad.
Es el estado final de quien permanece mucho tiempo en estas tres Is o otras. Alguien que permanece en el pecado o permitiendo el pecado en su vida, al final entra la incredulidad. Vas perdiendo la fe, dejas de creer que Dios puede usarte, que Dios puede hablarte, que Dios te puede cambiar, que Dios te puede perdonar. Dejas de confiar en cada una de sus promesas. Dice Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Si las otras Is que hemos tocado representan un distanciamiento de Dios y de sus propósitos por causa de cosas que te desvían, que te ciegan, que se interponen entre tú y Dios, la incredulidad es la culminación que resulta en un dudar a Dios mismo. La ignorancia te impide entender y conocer a Dios. La insensibilidad te impide escuchar, recibir y atender lo que Dios te está pidiendo. La indiferencia te aleja de los planes y los propósitos de Dios, de las actitudes que debe tener un cristiano y que necesita la iglesia. Pero la incredulidad te roba tu fe en Dios mismo. Si no confías en Él, Él no puede hacer nada en tu vida. La incredulidad es más que duda, una desconfianza que se arraiga en tu corazón. Es como si Dios no fuera real o no tuviera poder. Muchos cristianos, por desgracia, van a la iglesia todos los domingos y han dejado de creer que Dios puede hacer la diferencia. Cuando vemos el ejemplo en la Biblia, ¿no? Cuando Pedro va caminando sobre el agua, es decir, un momento triunfal, ¿no? Es decir, un pescador, alguien humilde, alguien pues que nadie prácticamente, excepto su familia más cercana, daba nada por él. Dios le está mostrando todo lo grande que puede ser caminar con él y en ese momento lo invita. Empieza a caminar sobre las aguas, momento donde debería haber avivado su fe más que nunca. ¿Y qué ocurre? Desvía su mirada, la pone en el oleaje, en la tormenta, y cuando dudó, se hundió. La incredulidad te hace hundirte en mitad de las promesas que Dios ya está obrando en tu vida. Y empieza, repito, desde menos a más. Puede ser desde dudar que Dios te puede utilizar a ti. A lo mejor dices, es que yo, como Pedro, ¿no? Yo soy un simple pescador. ¿Yo qué sé hacer? ¿Qué va a hacer Dios conmigo? ¿Cómo va a ser posible que me utilice a mí? Luego ya no solamente empiezas a dudar que Dios te puede utilizar. Empiezas a dudar, decir, pues, a lo mejor Dios ni me quiere utilizar, ni le importo. Porque yo justamente soy un paquete, un cero a la izquierda. Entonces, Dios te ama sin importar tu condición, tus circunstancias. Pero la incredulidad te va robando. Ya no crees ni que Dios te quiere ayudar. Luego, ya no crees ni siquiera que Dios puede ayudarte. Ojo, la diferencia. Antes decías, bueno, Dios a lo mejor no me quiere ayudar a mí, porque yo soy indigno, porque yo soy un desgraciado, porque lo que sea, y me victimizo. Pero veo cómo Dios ha levantado a otros. Pero si yo perduro en esto, de repente ya empiezo a cuestionarme. No, es que Dios no puede. Lo que otros lo han conseguido es porque ellos sí tienen talento, porque ellos sí han
están haciendo trampa, porque están mintiendo. O sea, ya no veo el poder de Dios, ni siquiera. O sea, ya no creo que Él tiene poder para cambiar, para transformar, para obrar. Y finalmente, pues si ya no creo que Dios tiene poder para transformar, para cambiar, para obrar, de repente pues me voy a empezar a cuestionar, ¿y si Dios no existe? ¿Será posible? La incredulidad es un pecado que va en aumento, como todos los pecados. Entonces, decir, bueno, es que a veces me entran dudas. Pero en el momento que tú la abrazas, tú estás abrazando incredulidad. Ahora, es decir, ¿cómo combates la duda si eres un ignorante, insensible, indiferente? No, pues la tienes muy difícil. Por suerte no hay ninguno de estos aquí. La incredulidad te hace tomar decisiones basadas en miedo y no en la fe. Te vuelve crítico, cínico, superficial y te va alejando de Dios. Dios quiere para ti una vida de fe, una iglesia avivada, un lugar donde se confía en Dios y Dios obra y se ven milagros y se ve transformación y hay fruto. Pero cuando permites que entre el pecado a tu vida, y en particular, ¿no?, esta cis que hemos hablado, el diablo te va robando tu fe. Te va alejando de Dios y te va convenciendo que no le importas, que no le interesas, que no puede hacer nada y finalmente que no existe. La fe no es un sentimiento. Se siente, pero no es un sentimiento. Es una decisión. Y tú le puedes pedir a Dios que te ayude cuando te está faltando fe. O sea, aquí no se trata de tú eres Superman. No, nunca fue eso. Dios toma de lo peor, dijo la Biblia, para enaltecerse Él, para glorificarlo a Él. Entonces no se trata de lo que tú creas que puedes o no puedes hacer. Se trata de lo que Dios puede hacer contigo si tú lo permites. Y con esto voy terminando. No basta nada más con poder identificar estas actitudes. No basta nada más con identificarlas. Hay que combatirlas. Cuando ya se ha colado un espíritu en tu vida, en la vida de la gente alrededor tuya, no basta con decir, hey, cuidado. Cuidado es cuando está a lo lejos y descuidado, Cuando ya está en tu vida, hay que combatirlo. Hay que ponerse muy serios. ¿Para qué? Para romper totalmente, para ser libre. A la ignorancia tienes que responderle con un hambre de Dios, con un deseo de que Dios te llene de sabiduría, con un deseo de que Dios te forme, te enseñe. A la insensibilidad, ¿con qué? Con discernimiento. Es decir, Dios, ayúdame a ver como tú ves. Ayúdame a pensar como tú piensas. Ayúdame a entender como tú entiendes. Quiero poder empatizar, conectar, saber. O sea, que cuando mi familia necesita ayuda, yo lo pueda detectar. Que cuando tú me quieres apoyando a alguien o en algo, yo pueda entenderlo, yo pueda verlo. A la indiferencia. Con un corazón realmente apasionado por Cristo, por sus planes, por sus propósitos. Un corazón que está dispuesto a arriesgarse, que está dispuesto a sacrificar. Que dice, no, yo no quiero ser nada más uno más. Yo no quiero conformarme. Yo quiero caminar sobre las aguas. Yo quiero realmente arriesgarme y yo quiero ver lo que Dios tiene. Y cuando veo a alguien necesitado, no voy a poner excusas. No voy a decir, yo soy más importante. No voy a decir, es que Dios ya me ha puesto en otro lugar. Voy a ver la manera
de poder ayudar. Y a la incredulidad, con fe. Con una fe que te hace decir, yo confío plenamente en Dios. No es coincidencia que yo estoy aquí. No es nada más porque se apiadaron de mí. Es porque Dios me ama y Él tiene algo muy grande y muy especial para mí. Y yo no voy a dudar de Él, no voy a dudar de sus planes, no voy a dudar de lo que Él estaba haciendo en mi vida. Efesios 5:14. Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Dios no te llama a parecer cristiano, a ponerte un disfraz de cristianismo, a hacer ritos, a cumplir con venir los domingos, aunque hay que hacerlo. Te llama a ser alguien distinto, a marcar la diferencia, a ser luz y sal, a traer realmente un mensaje de esperanza. Y eso comienza en tu vida, pero luego, tú lo reflejas en la vida de los que están alrededor tuya.